Y como ustedes sabrán, aquí tenemos a Antonio Peirone, más conocido como Toño o Tony, como se le llame, pero él es un hijo de Dios. Y Dios está permitiendo que hoy tiene el encargo del mensaje y vamos a orar por él. ¿Les parece? Señor, te damos gracias por la vida de Toño, Señor. Gracias por este tiempo donde tú lo vas a usar, Señor, con poder. Que tú estés hablando, Señor, a través de él y que tu palabra, Señor, sea guardada en nuestros corazones. Padre, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Raúl. ¿Me escuchan bien? Qué bueno. Bueno, hace un par de semanas el pastor Fabio me llamó y me dijo, voy a estar de viaje, ¿quieres compartir la palabra de Dios? Y realmente mi primera respuesta en mi cabeza fue decir no, porque no es fácil, ¿no? No es fácil compartir algo. Yo sé que Dios nos habla a todos de manera diferente y siempre cuando lo buscamos a Dios, Dios nos habla. Pero una cosa es que te hable a ti y otra cosa es compartir a los demás lo que Dios está hablando, ¿no? Porque obviamente ya entra mucho más detalles, mucho más oración, mucho más intención de enfocarse en lo que Dios te ha hablado, ¿no? Y tratar de transmitirlo para que pueda ser real para la vida de cada uno. Entonces, después de pensar todo eso, mi pensamiento seguía siendo no, pero dije, también es bueno poder compartir lo que Dios habla, ¿no? No solamente muchas veces lo hacemos cara a cara con la gente conversando, sino también delante de todos. Y por eso que le dije al pastor, ya, ok, vamos para adelante. Obviamente pasaron 2 semanas rapidísimo, y como yo soy muy peruano, ayer estaba recién estudiando la palabra de Dios. No, sí estuve orando y leyendo, pero eso como que Dios te cierra las puertas y todo, y no sientes. Entonces ayer dije, ya, bueno, ahora sí, ya, porque mañana aquí, si no le digo a Raúl, no sé qué hago. Entonces dije, no, Señor, dame ¿cómo se llama? Dime qué. Y el Señor simplemente me dijo, tres ideas vinieron a mi mente y una de ellas fue confirmada por un profeta increíble, mi esposa. Entonces me dijo, creo que esto está mejor que por aquí, por allá. Y era lo que todos los días hago, ¿no? Lo que leo y lo que el Señor me habla acerca de eso. Entonces dije, ok, voy a compartir lo que me tocó el devocional hace unos días atrás en relación a lo que Dios me ha hablado en mi corazón, ¿no? Nosotros sabemos que cuando vienen las épocas difíciles, situaciones, ahí podemos nosotros apreciar dónde está nuestro corazón, ¿no? Podemos apreciar dónde realmente reposa nuestra confianza. Yo recuerdo que hace como 4 años o más, 5 años atrás, estaba trabajando en una empresa, para mí me iba espectacularmente bien en la empresa, y uno de los dueños, gerentes generales o gerente de operaciones creo que era, entró a mi oficina y me dijo, hoy día te despiden. Y dije, ¿qué? Y el pata, como era buena gente, me dijo, pide todo. Entonces le dije, ¿qué? Y realmente en ese momento me palteé, pues me puse un poco nervioso. Pero minutos después vino una canción en mi corazón que decía, no sé si se acuerdan de esta canción que era, celebrad a Cristo, celebrad. Mi entonación es espectacular, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿se acuerdan de la canción o no? Yo dije, qué raro, ¿pero por qué? ¿Y saben qué? Le dije, Señor, yo te creo, voy a celebrar. Vinieron y me dijeron, ya, solamente trabajas hasta mañana, y esa noche me fui a celebrar. Sin broma, me fui a celebrar. Me fui a celebrar, estaba con mi corazón contento. ¿Y saben qué pasó? Se lo cuento al final para que se quede. No, se lo cuento ahorita, mentiras. Y al día siguiente ya llegué pues a la oficina cabizbajo, meditabundo, triste. Obviamente es horrible que te voten, ¿no? Entonces, y me llamó un amigo y me dijo, oye, contáctate con tal persona porque quiere hablar contigo a ver si puedes trabajar con él. Y dije, qué raro. Yo en mi corazón tenía la seguridad de que Dios me iba a dar algo mejor, pero no pensé que tan rápido, ¿no? Y llamé y en la noche fui donde la persona y me dijo, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Ha venido esta empresa, yo estoy buscando una persona de tus características que haya tenido experiencia en esto, que sea creyente, porque mi jefe es creyente, y que lo conozca muchos años, yo soy muy amigo de él muchos años atrás, y que hable inglés. Entonces ahí fue el problema, porque no habla inglés. Entonces le dije,
no, de las 4 no cumplo una, me dijo. Entonces me dijo, ok, si quieres, entra y te doy 6 meses para que aprendas. Bueno, el hecho es que acepté. Y ese día, antes que terminara mi mes o los días que me habían dado de plazo para salir de la empresa, ya tenía trabajo. Increíble. Y encima me di el lujo de decirle a la persona que me dio, dame 15 días libres, por favor, porque comienza el Mundial y quiero ver los partidos del Mundial. Eso fue en el 2018. Eso fue en el 2018, ya me acordé. Y no, eso fue en el, bueno, no me acuerdo, 2018, sí. Y pude ver los partidos del Mundial, gracias a Dios. En mi casa, tranquilo, que era algo por lo que estaba orando. Entonces, Dios, en ese momento de situación complicada, puso algo en mi corazón que era confiar en Él. Y ese es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy día, ¿no? Si alguien está tomando apuntes, el título sería ¿en dónde está mi confianza o en qué confío, ¿no? Y más que una revelación que muchas veces uno, cuando le dicen, oye, vas a predicar y todo lo demás, trata de tener, uno piensa en su corazón, ¿qué revelación puedo dar? Lo que Dios ha puesto en mi corazón es darle algo que es la base de nuestra vida, que es la confianza. Este es un recordatorio de dónde estamos poniendo nuestra confianza, porque el día a día nos gana a todos. Hay tantas cosas que hacer que el día a día nos gana a todos. Y si en el día a día no ponemos nuestra confianza en Dios, cuando vengan los problemas, ¿qué creen? No la van a poner tampoco. Entonces, más que una súper mensaje, es simplemente un recordatorio. La confianza, ¿dónde está nuestra confianza en Dios? Y para eso vamos a leer una historia que obviamente está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, del rey Ezequías. Esto es Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19. Vamos a ir paso a paso. Es largo, son 2 capítulos, pero los vamos a leer rápido y vamos a ir viendo cómo era Ezequías y qué es lo que hizo él para poner la confianza en Dios. Antes de eso, quiero solamente poner el contexto. Ezequías fue hijo de Acaz. Ezequías fue el 13º rey de Judá. Acuérdense que después de Salomón el reino se dividió en Israel y en Judá, y Ezequías fue el 13º, o sea, el 13 rey de Judá. Su papá, que fue el 12º, fue Acaz. Y la Biblia dice que Acaz fue un rey, no fue un rey malo, fue recontra malo. O sea, el tipo se dedicó a adorar lo que Dios prohibió. El tipo levantó en todo sitio altares para la adoración de diferentes ídolos. El tipo pasó a sus hijos por fuego. Increíble, ¿no? ¿Cómo puede uno ser tan desnaturalizado que poner a su hijo, pero dice sus hijos, o sea, a varios hijos en el fuego para adorar diferentes dioses? ¿Qué más hizo? Permitió el desenfreno de Judá completamente y se rebeló completamente contra el Señor. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué consecuencia hubo? Judá fue invadida, murieron muchísimos judíos. Me equivoqué. Muchos judíos murieron, muchísimos judíos, y muchas ciudades de Judá fueron tomadas. Recuerden que en esa época no era un país así completo como Perú, que ahora tiene todo el país completo, sino eran ciudades fortificadas, y todas las ciudades fortificadas hacían un país completo. Así era la división. Entonces habían ciudades, montes, qué sé yo, y fueron muchos tomados. Y Dios permitió que suceda eso para que reaccionaran. Vamos a los primeros 5 o 6 versículos. Segunda de Reyes, 18, del 1 hasta el 4. En el 3er año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años, más o menos como yo, cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abi, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas, quebró las imágenes de la diosa Acera. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ahí quiero parar un ratito. Algo importante que me llamó mucho la atención: su papá fue un idólatra, pero espectacular. Hizo que Judá se desvíe de la presencia de Dios, del Señor, de Jehová. Sin embargo, él hizo todo lo contrario.
él tenía básicamente dos imágenes, ¿no? Papá y mamá. Él, ¿de quién aprendió a adorar a Dios? Obviamente el papá no puede ser, porque el papá está adorando cualquier cosa. Aprendió a adorar a Dios, obviamente de Abi, dice que es el nombre de la mamá. Por eso es que yo creo que lo ponen acá, ¿no? Dice, su madre era Abi, hija de Zacarías. Y este punto, o este paréntesis, porque no, realmente no es parte de lo que quiero decirles, es la importancia de ser testimonio. Los padres, y los que no son padres igual, la importancia de ser testimonio marca a la gente. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones difíciles y en el diario vivir de nuestra vida, cuando ellos ven que nosotros tenemos un Dios verdadero con el cual podemos comunicarnos, que tomamos decisiones contrarias a lo que el mundo quiere que hagamos, porque tenemos una fe, porque conocemos lo que hay a nuestro Señor y sabemos que eso no es lo correcto, no está bien, eso marca a la gente. Marcó a Ezequías, gracias, la actitud de su mamá. Por eso es que comenzó a adorar a Dios. Obviamente también supongo que estuvo cerca del profeta en esa época, creo que era Isaías, en fin, que también influenció. Pero básicamente la mayor influencia vino de la mamá. Y este punto es algo que a mí me ha resaltado y me suena mucho, porque si ustedes leen todos los Antiguos Testamentos, todo Primera de Reyes, Segunda de Reyes, casi siempre nombran a la mamá. Y dice, qué raro, ¿por qué no nombran al papá? Bueno, no nombran al papá porque el papá es el anterior, ¿no? Pero ahí hay algo importante. Entonces, para tomar en cuenta, nosotros debemos ser de impacto a las demás personas por nuestro diario vivir y más, sobre todo, a los niños. Si tenemos niños pequeños, como es mi caso, hay que portarse bien y no portarse mal. ¿Ok? Sigamos. Otra cosa que me llama la atención es, dice, hizo lo que agrada al Señor. Y en los versículos 5 al 8 vamos a ver las 3 cosas que agradan al Señor. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos del Señor, que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto estuvo en éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él, y derrotó a los filisteos, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas, hasta llegar a Gaza y sus alrededores. ¿Quién quiere que el Señor esté con uno? ¿Quién quiere? Así que poquito, yo pensé que todos. Bueno, para los que levantaron la mano, hay 3 cosas que agradan a Dios. Y ahí las dice. La primera es confiar en Dios. La segunda, permanecer fiel. Y la tercera, obediencia. No apartarse de Dios es obedecer a Dios. Estas 3 cosas hacen que agrademos a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Es el deseo de mi corazón. Y solamente si nosotros vemos la vida y si leen el pasaje paralelo del rey Ezequías que está en 2 de Crónicas 29 al 31, léanlo, les recomiendo que lo lean en casa. Realmente este hombre hizo mucho más de lo que describe acá para agradar a Dios, mucho, mucho más. Y él hizo esas 3 cosas, poner la confianza en el Señor, mantenerse fiel al Señor y no apartarse de Dios, sino cumplir sus mandamientos. Yo solamente quiero enfocarme en la primera, que es en confiar en Dios, porque eso es lo que Dios puso en mi corazón y acá en la historia que vamos a seguir leyendo vamos a ver cómo él sí confió en Dios. Seguimos leyendo, vamos ahora del 9 al 16. En el año 4 del reinado de Ezequías, es decir, en el año 7 del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años logró conquistarla. Era el año 6 del reinado de Ezequías, es decir, el año 9 del reinado de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria deportó a los israelitas de Asiria y los estableció en Jalaj, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto. No cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. Entonces, ahí voy a hacer un ratito. Entonces, el rey de Asiria tomó a Israel, tomó Samaria, no tomó a Judá. Acuérdense que el reino ya está dividido. Tomó a Israel y ¿qué hizo? Los deportó. Entonces, imagínense, Judá eran 2 tribus,
Israel eran 10, y el rey de Judá ve que el rey de Asiria toma Israel, que son 10 tribus, y los deporta. Obviamente yo soy 2, ya que me van a hacer puré. Entonces dice, en el año, seguimos del 13 al 16, en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, que era el sucesor de Salmanasar fue el que tomó a Israel. Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó las ciudades fortificadas de Judá. Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria, que se encontraba en Laquis: he actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas. El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Así Ezequías le entregó a Sennacherib toda la plata que había en el templo del Señor y los tesoros del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, les quitó a las puertas y a los quiciales del templo del Señor el oro con que él mismo los había cubierto, y se lo entregó al rey de Asiria. Paramos acá un ratito. Es importante ver que esto es lo que normalmente hacemos. Se acerca el problema. Ahí dice que se acercaba el rey de Asiria. ¿Y qué hace? Tratar de resolverlo con sus recursos. Es lo que hacemos todos. ¿No es cierto? Estamos tratando de resolver. Cuando estamos acá ya con el agua o acá, ahí recién buscamos a Dios. Y yo digo, es lo normal. Yo, con las capacidades que tengo, con los recursos que tengo, trato de resolver todos los problemas. Y es lo que hizo él. Y miren lo que dice al final, que me llama muchísimo la atención. Dice: toda la plata que en el templo del Señor y los tesoros del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, les quitó las puertas y los quiciales del templo del Señor, el oro con que él mismo los había cubierto. O sea, todos los recursos que él había ganado en su vida, todos los recursos que se los dio al Señor, bendijo la casa de Dios, construyó nuevas puertas, quiciales. ¿Quién sabe qué es quiciales? Supongo que son bisagras, ¿no? Supongo que son, no, la verdad es que no revisé. Pero, ¿perdón? Sí, son bisagras, ¿no? Entonces, todo eso que él había puesto delante del Señor como ofrenda, cuando vino el problema que hizo, se lo quitó a Dios. Y dijo: toma, te pago. Resolví el problema. Aleluya, qué capo soy ya. Se va a Sennacherib, nunca más me va a venir a molestar ni nada por el estilo. Sí, se acabó el tema. Porque obviamente es la primera reacción que cada uno de nosotros tenemos, y es normal. Es normal. No digo que está bien, ¿no? Pero es normal. Entonces, y él dijo ya. Sin embargo, la historia sigue. Siguientes versículos. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a su virrey. No fue el rey, sino que envió a su virrey, al funcionario principal y a su comandante en jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey de Ezequías en Jerusalén. Marcharon hacia Jerusalén y al llegar se detuvieron junto al acueducto del estanque superior, en el camino que lleva al campo del lavandero. Entonces llamaron al rey y salió a recibirlos el Eliaquim, hijo de Hilquías, qué nombre tan difícil, ¿no? Que era el administrador del palacio, junto con el cronista Sebna y el secretario Joa, hijo de Asaf. El comandante en jefe les dijo, ya no lo voy a leer porque es mucho, pero lo que le dice es: ríndanse. ¿Ustedes creen que van a poder contra Dios, contra mi rey? Mi rey ha derrotado a todas las demás tribus y a todos los demás pueblos. Ningún Dios de ningún pueblo ha podido contra mi rey. Es más, yo vengo de parte de Jehová, y Jehová dice que se rindan. Si lo leen, ahí dice eso. No estoy inventando, pero es bastante. Entonces no quiero tomar tanto tiempo leyendo. Así que ríndanse. El Señor me ha enviado. El Señor envía a mi rey para que ustedes se rindan. El problema regresó, y regresó mucho más grande. Mucho más grande. ¿Qué hace Ezequías? Encima, la gente, estos que vinieron de Asiria, hablaban el mismo idioma que los de Judá, y ellos se ponían a gritar delante de la gente de Judá: ríndanse, que van a ser deportados y los vamos a llevar a otras tierras más bonitas, etcétera, etcétera. O sea, imagínense el temor que había. No creo que la gente estaba tranquila, ¿no? Habían cerrado el acueducto. ¿Qué significa eso? Que no pasaba agua. Entonces estaban rodeados. Y vienen a decirte, el rey que ha derrotado a todos alrededor y que derrotó a Israel, viene a decirte: ríndanse, porque si no voy a acabar con ustedes. Entonces, ¿qué hizo
Ezequías. Vamos al capítulo 19. Lean los otros versículos que he dejado de leer en sus casas, por favor, para que puedan realmente ver la magnitud del problema que tenía Ezequías, ¿no? 19. Cuando Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Además, envió a Eliaquim, administrador del palacio, al cronista Semna y a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijeron: así dice Ezequías, hoy es un gran día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz. Tal vez el Señor tu Dios oiga todas las palabras del comandante en jefe, a quien su señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios los castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el breve remanente del pueblo que aún sobrevive. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, este dijo: dígale a su señor que así dice el Señor: no temas por las blasfemias que he oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto tumor se regrese a su propio país. Allí haré que lo maten a filo de espada. Lo primero que hace Ezequías es consultar al profeta Isaías. ¿Quién era el profeta? ¿Se acuerdan cuál era la función del profeta? Era delante de Dios interceder por el pueblo, y delante del pueblo interceder ante Dios. Esa era la función del profeta. Entonces, en esa época no teníamos la Biblia como la tenemos hoy día. Entonces, ellos iban al profeta para que el profeta les diga. Y el profeta les da una excelente noticia. Le dice: no te preocupes, lo va a mandar a su casa y ahí lo van a matar. ¿Qué aprendemos ahí? ¿Y dónde está la confianza, que es el punto al cual quería ir? A buscar de Dios una respuesta. ¿Cómo buscamos de Dios una respuesta normalmente? Orando, pero la manera más clara que nos hable de Dios es a través de eso, a través de la Biblia. Bueno, no tenía otra Biblia, iba a traer una más chica, pero esta es la única que encontré. Esta es la manera que Dios ha dejado para que hoy nos hable. Y si nosotros no tenemos la costumbre de acercarnos a la palabra de Dios, simplemente Dios va a ser un bombero. Porque cuando necesito algo, cuando viene el problema todo grandote y no tengo cómo solucionarlo, voy a correr a Él, a leer, a ver qué Dios me habla. Y no es así. Dios te habla muchas veces cosas que en el futuro, hay veces largo, hay veces corto, Dios te hace recordar que te habló eso y sirven en el momento que estás angustia. Mi primer ánimo, mi primera recomendación es: acostúmbrense a acercarse a la palabra de Dios. ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? A mí lo que me ha dado me ha ayudado muchísimo es ser diligente y tener metas. O sea, yo quiero leer la palabra de Dios, sí, ponte una meta. Lee la Biblia en un año. Leer la Biblia en un año más o menos te involucra entre 3 y 4 capítulos diarios. No, así que mucho. 4 capítulos, imagínate, te toca el Salmo 119. Uf, te tiras una hora leyendo. Es mucho, ya, ok. Entonces, ¿no quieres esa meta? Ponte tu propia meta. Un capítulo diario. Ya. O, es mucho también, entonces haces algo más simple. El libro tal, por ejemplo, Judas, que tiene un capítulo, lo leo en una semana. Ya es una meta. Está bien, pero pónganse. El ponerse meta para leer la palabra de Dios, primero, te enfoca. Y segundo, te disciplina. Si no haces eso en tu vida, sabes que tú vas a leer la Biblia cuando puedas. Y normalmente leemos la Biblia cuando nos sobra tiempo. Si no, porque la casa, el trabajo, los amigos, el fulbito y todo lo demás va llenando nuestra vida y no vamos a tener tiempo. Pónganse una meta. Pónganse una meta y sean disciplinados así como todo, cuando ves que te aprieta la camisa o el pantalón y dices: no, tengo que bajar de peso, y te pones la meta de bajar, no sé, 2 kilos en la semana, lo que sea. Igual, pónganse una meta en la vida para estudiar la Biblia y Dios les va a hablar. Y el segundo punto, que también siempre me ha ayudado muchísimo, es ir con expectativa. Pues si yo voy a la Biblia para leerla como una historia, tampoco, sino orar antes y decirle: Señor, ¿qué me vas a hablar? Y tomar apuntes, escribir,
Bueno, ahora ya no se escribe tanto, ahora si quieren en su iPad o lo que sea, o en el teléfono pueden tomar apuntes sin ningún problema. Entonces, háganlo. Porque eso, por ejemplo, muchas veces yo he estado orando y he leído lo que Dios me habló hace 5 meses atrás y digo, esto me sirve hoy. Porque tomé notas de lo que Dios me había dicho. Acérquense a Dios en la lectura de la palabra. Pónganse metas y siempre tengan una expectativa. Eso ayuda a tener mucho más confianza en Dios. Pero la historia no culmina ahí. El primer punto es acercarse a la palabra de Dios. Seguimos leyendo, dice. Y ya con esto quiero terminar porque se está pasando el tiempo. Dice, ya, ok. Entonces, Isaías le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, el rey va a hacer esto, que por aquí y por allá. Cuando el comandante en jefe, 19, versículo 8. Cuando el comandante en jefe se enteró que el rey de Asiria había salido de Laquis, se retiró y encontró al rey luchando contra Libna. Luego, Sennacherib, que era el rey de Asiria, recibió el informe de Tiraca, rey de Cus, había salido para luchar contra él, así que una vez más envió mensajeros a Ezequías para que le dijeran, tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice, no caerán Jerusalén en manos del rey de Asiria. Obviamente se había enterado que Isaías había dicho eso. Sin duda, te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y tú acaso vas a librarte? ¿Libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido? Gozán, Harán, Resef, y la gente de Edén que vivía en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbayim, o el de Ena o Iva? Asuma, eso sí es una amenaza porque le está diciendo, lo que le está diciendo es, no le creas a Isaías, no le creas, porque no dejes que tu Dios en quien confías te engañe cuando dicen no caerá en Jerusalén en mano del rey. Mira mi currículum, es espectacular, nadie me ha vencido, así que tú tampoco me vas a vencer. Entonces Ezequías, entramos al capítulo 14, al versículo 14, tomó la carta en mano. Esta vez ya no fue hablada, sino le envió una carta. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la despegó delante del Señor y en su presencia oró así. Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha mandado decir para insultar al Dios viviente. Segundo punto para tener más confianza en el Señor. Orar, rendirse, clamar. Obviamente acá Ezequías estaba en una situación bien complicada. Acuérdense que era el rey y él no solamente respondía por él, sino por todo el pueblo que venía detrás. Entonces es una situación sumamente complicada porque le ha dicho, tú no me vas a vencer, yo voy a tomar la ciudad. Despliega la carta y clama delante de Dios, ora, clama delante de Dios. Señor, ayúdame. Señor, mira cómo te están ofendiendo. Señor, mira lo que está diciendo esta persona. Y ahí creo que la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 1:17, creo, orar sin cesar. Ahí creo que debemos orar continuamente en nuestra vida, para que cuando lleguen estos problemas que son muy pesados en nuestra vida, no sea un tema de no saber qué decirle a Dios. Muchas veces no tenemos palabras porque no estamos acostumbrados a hablar con Él en oración. O muchas veces nos da vergüenza acercarnos porque obviamente como no nos acercamos normalmente, ¿qué lo voy a fastidiar, entre comillas, a Dios en el momento que tenemos problemas difíciles? El segundo punto es orar. El primero es leer y el segundo es orar. Tener una vida de oración. ¿Cuándo? ¿Cuándo oramos? Ahí dice orar sin cesar. Orar en todo momento. ¿Y por qué oramos? Por todo. ¿No sabes qué pantalón ponerte? Ora. Señor, ¿qué me queda mejor? ¿El azul o el blanco? ¿No sabes qué decirle a tu jefe? Ora. Señor, dame sabiduría para saber. ¿No sabes cómo resolver este problema en pleno examen? Cópiate. No, mentira.
eso no. Eso te pasa por no estudiar, pues, pero yo antes de darles exámenes orales le decía, Señor, dame toda la sabiduría y la habilidad. No, y dame toda la sabiduría para poder todo lo que he aprendido plasmarlo en el examen, ¿no? O no sabes cómo, no sé, educar a tu hijo o corregir algo que está mal en la vida de alguien o cómo acercarte por un problema familiar que hay. Ora, Dios te va a dar la sabiduría. Dios, a través del Espíritu Santo, que ojo, hoy tenemos al Espíritu Santo. En esa época no estaba el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, les conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo. Acérquense y cuando tú oras y ves que en pequeñas cosas, Dios obra, obviamente cuando vengan los problemas grandes, Dios va a obrar. Me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, un amigo me dijo, estaba trabajando en una empresa, me dijo, ¿y tú sabes a quién contratar para hacer unos trabajos de modificación en un grifo? Claro, le digo, pa, contratamos a la persona. Al final, mi jefe me decía, no, yo no lo voy a pagar, mucho me está cobrando. Oye, pero esos son los precios que hemos acordado, le dije. No, me está ganando mucho. No lo voy a pagar. Y estuve así orando, Señor, ayúdame, Señor, ¿qué hago? O sea, y era mi amigo el contratista. Entonces, me acuerdo que un viernes a las 8 de la noche lo llamé y le dije, oye, tú tienes que pagar. No. Me llamó a las 7 de la mañana del día siguiente. Me dijo, oye, pásame la cuenta, le voy a pagar todo. Y yo, qué poderosa, amiga. Dije, ¿qué pasó acá? Pero yo venía orando por eso. Entonces, ya conversando, digo, ¿y qué pasó? No, es que tomé desayuno con mi papá y le conté lo que había pasado. Mi papá me dijo, eres un ladrón. Porque no le estás pagando lo que has quedado. Y creo que tiene razón, así que voy a pagar. Dios, yo oraba y le hice ver 20 veces, oye, tú has firmado un contrato, tú has quedado... No, pero Dios utilizó al papá. Y gracias a Dios le pudimos pagar y mi nombre no quedó manchado. No, pero fuera de eso, no, gracias a Dios pudimos hacerlo y todo bien, ¿no? Entonces la oración diaria hace que cuando vengan los problemas nuestra confianza esté mucho más en Él. Y quiero terminar leyendo lo que pasó. Vámonos hasta el versículo 35. Porque una vez que Ezequías ora delante de esto de Dios, viene Isaías y le dice, ¿no? Le hace un pronunciamiento con un montón de cosas en las cuales decía que Dios los iba a proteger. Pero en el versículo 35 hasta el 37 pasa lo que Isaías había dicho. Esa misma noche, miren, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. Más o menos 4 veces llenos el Estadio Nacional. 185,000 hombres. Dios mío, esa espada estaba pero con mucha sangre. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento, obviamente, con 180,000 muertos, y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció allí. Y se cumple lo que el profeta Isaías dijo. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Arad. Y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Cuando Dios habla, Dios cumple. Amén. Y acá hay un montón que nos ha hablado Dios. Muchísimo, yo diría. Muchísimo. ¿Quieren ver lo que Dios ha hablado y que se cumpla? Lean la Biblia. Léanla para que vean cómo Dios sí cumple lo que Él habla. Ezequías puso su confianza en Dios. Primero, yendo al profeta Isaías, y sobre todo, en nuestro caso, sería escudriñando y leyendo la palabra. Y segundo, orando. Orando. Cuando nosotros oramos, le damos la oportunidad a Dios de que haga algo. Le estamos diciendo, interviene. Cuando no oramos, Dios también interviene, pero de diferentes maneras y a veces nos duele y nos cuesta mucho más. Oremos y leamos la palabra porque eso es lo que realmente nos va a dar la confianza de Dios. Yo no sé qué problema estás atravesando hoy día. No sé si tienes una situación económica, si tienes una situación de enfermedad,
lo que sea. Pero lo que sí sé es que Dios la puede solucionar. Y la puede solucionar hoy, si realmente confiamos en Dios. Si ponemos nuestra confianza plena en Él, podemos ver su mano en nuestra vida. Yo he visto la mano de Dios en mi vida muchísimas veces. Yo creo que cada uno de ustedes también. Pero sé que Dios puede solucionar hoy día el problema. Y hoy día quiero que oremos unos por otros. Al igual que la semana pasada, me gustaría que con la persona que tú estás al costado, no importa quién sea, si hayas venido con ella, no interesa, ores por ella. Ores primero para que pueda confiar más en el Señor. Para que pueda confiar mucho más en el Señor. Segundo, para que se acerque más a través de la palabra de Dios y para que pueda tener una oración permanente con Dios. Y lo último, si hay algo en el corazón de la persona por la que quieren orar, oren por eso. Si hay algún problema, alguna situación y quiere manifestarla a la persona, háganlo, oren por ellos. Y yo les pido que tengan unos minutos en silencio para que Dios les hable. El Espíritu Santo es el mismo que estuvo en Hechos, cuando Pedro dijo, no tengo oro ni plata, lo que te doy, tengo lo que te doy, camina en el nombre de Jesús. Es el mismo. ¿O ha cambiado? No ha cambiado. Y Él habla hoy, ha hablado ayer y hablará mañana. Lo único que nosotros necesitamos es disposición. Lo único que necesitamos es acercarnos para escuchar. Por favor, cojan a su hermano del costado y oremos. Vamos a dar unos minutos para orar unos por otros.